Hola chicos y chicas, hoy día vamos a ver la siguiente clase del curso Introducción a la Microeconomía, que vamos a ver monopolio. La fuente de esta clase es la clase de Felipe Varela, que es un profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Ya? Vamos a partir con las características generales del monopolio. El monopolio es una empresa que es la única que vende un producto en el mercado. ¿Y cuál es la característica principal? Que este producto no tiene sustitutos cercanos. ¿Ya? Las causas principales de por qué existen los monopolios son por barreras de entrada, las cuales pueden ser naturales, que puede estar dado de nuevo corte. Voy a hacer todo características generales del para el futuro. Vamos a partir viendo las características generales. Un monopolio es una empresa que es la única productora de un bien en el mercado y la característica principal es que este bien no tiene sustitutos cercanos. ¿Ya? Las causas principales son las barreras de entrada, las cuales pueden ser naturales o legales. La vamos a aplicar aquí abajo. Ejemplo, cuando un recurso clave es propiedad de una sola empresa. Por ejemplo, se encontrara un gran yacimiento de petróleo y hay una sola empresa que explota este recurso y no hay sustitutos cercanos al petróleo, por ejemplo, en este mercado. Y fuéramos una economía cerrada. Ahí sí que sería un monopolio fuerte al ser el único productor de petróleo de Chile si no importáramos petróleo, por ejemplo. Si hay rendimientos crecientes de escala, y esto es un monopolio natural, lo vamos a estudiar bien más adelante, pero esto quiere decir que a medida que yo produzco más, mis costos van siendo cada vez menores. Entonces lo más eficiente y lo que minimiza los costos es que una sola empresa se dedique a producir, porque a medida que aumenta su producción van disminuyendo sus costos. ¿Ya? Si hay una inversión real significativa, y un ejemplo de esto es la distribución de energía. Si bien hay muchas empresas que producen energía mediante, no sé, hidroeléctricas u otras formas de producir energía, hay muy pocas que distribuyen esta energía y que es la que hace que la energía llegue finalmente a nuestros hogares. ¿Por qué? Porque eso significa una inversión real muy significativa, donde hay que comprar, por ejemplo, el cableado, toda la infraestructura, estas hermosas torres que pasan a lo largo de todo el país, y eso es muy caro, entonces hay muy pocas empresas que están dispuestas a realizar esa inversión para finalmente distribuir la energía. Y el cuarto ejemplo son las patentes y derechos de propiedad intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes son los creadores de algo, no sé, escriben un libro o realizan algún invento, generalmente se te va a dar un derecho de propiedad intelectual para que así ese invento sea tuyo y tú obtengas las ganancias de este invento. Esto para qué se realiza es un incentivo para que ustedes creen e innoven y así todos nos vemos beneficiados gracias a la innovación y ustedes se ven beneficiados en torno a la creación que ustedes realizaron. Eso es un monopolio positivo porque fomenta la innovación y el desarrollo finalmente. ¿Ya? Decisión de producción y de precio. El monopolio, igual que una empresa competitiva, maximiza sus beneficios económicos, ¿ya? Que eran los ingresos totales menos los costos económicos. Pero a diferencia del caso de competencia perfecta, que el monopolio, al ser el único productor del bien, se enfrenta a una demanda de mercado con pendiente negativa. Nosotros habíamos visto en competencia perfecta que las empresas se enfrentan a una demanda horizontal, dado que son precios aceptantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas no podían influir en el precio de un bien en el mercado. En cambio, el monopolio sí puede influir en el precio de este bien en el mercado y es por eso que se enfrenta a una demanda negativa. ¿Y qué quiere decir una demanda negativa? Que a medida que aumenta el precio, nosotros estamos dispuestos a demandar menos bienes. ¿Ya? Esto genera como un límite a la producción del monopolio, porque si nosotros estuviésemos dispuestos a comprar más a medida que los precios aumentan, esto haría que el monopolio no tuviera incentivos a disminuir su producción, sino que siempre quisiera producir y producir y producir más, porque nosotros cada vez vamos a comprar más, cada vez más caro. Entonces esto pone un límite y genera un equilibrio finalmente al precio que pone el monopolio y a la cantidad que vende el monopolio. Y el monopolio puede alterar el precio del bien, que era lo que habíamos dicho antes, dado que es el único productor de este bien, ajustando la cantidad que ofrece en el mercado. Si el monopolio ofrece menos cantidad del bien, lo va a ofrecer más caro, y si el monopolio ofrece mayor cantidad de este bien, lo va a tener que ofrecer más barato.
¿Ya? Variación del ingreso total cuando varía la cantidad ofrecida. El gráfico de abajo representa los ingresos totales, que es al tiro, precio por la cantidad, el ingreso total, y el gráfico de arriba representa la demanda por el bien. ¿Ya? Hay tres zonas de la demanda, donde se logra justo la mitad, que se logra una elasticidad unitaria, en la parte de arriba donde hay una elasticidad, o sea, donde la demanda es elástica, que es mayor a 1, y la zona de abajo donde la demanda es inelástica y es menor a 1. En estas tres zonas de la demanda se logran distintos niveles de ingresos totales. En la zona elástica de la demanda es cuando nosotros, a medida que aumentamos la cantidad producida, nuestros ingresos totales van aumentando. Pero va a haber un punto donde, a medida que nosotros sigamos aumentando nuestra cantidad, los ingresos totales van a ir disminuyendo. ¿Y por qué? Por la ley de rendimientos marginales decrecientes, que lo hemos estudiado en las clases anteriores, donde a medida que nosotros vamos produciendo más, se va realizando de manera cada vez más costosa y menos productiva, por lo tanto nuestros ingresos totales van disminuyendo. Nosotros obtenemos un máximo, que sería el equilibrio, o hasta donde nosotros vamos a producir, donde nosotros maximizamos nuestros beneficios económicos, que es justo donde la demanda se logra el nivel de elasticidad unitaria. ¿Ya? La solución óptima del monopolista es una cantidad menor al caso competitivo. En el caso competitivo nosotros vimos que el precio era igual al coste marginal, que al ser precios aceptantes y enfrentarse a una demanda horizontal, era igual también al ingreso marginal. Pero en el caso del monopolio, el ingreso marginal va a ser menor al precio. Y lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Vamos a ver un ejemplo primero, donde nosotros nos enfrentamos a una demanda que es precio es igual a A menos B por Q. Si nosotros obtenemos los ingresos totales, o sea, lo multiplicamos el precio por la cantidad, obtenemos que A por Q menos B por Q al cuadrado. Si nosotros derivamos respecto a Q, obtenemos los ingresos marginales, y estos serían A menos 2B por Q. Si ustedes observan, la pendiente de los ingresos marginales es el doble a la pendiente de la demanda, 2B respecto a B. Esto quiere decir que la curva de ingresos marginales va a cortar en la cantidad justo en la mitad, porque tiene una pendiente del doble grande, justo en la mitad que la recta, o sea, la curva de demanda. ¿Ya? Entonces la curva de ingresos marginales corta justo en la mitad de lo que corta la curva de demanda a la cantidad. ¿Ya? A partido en B y 0,5 la mitad de por A partido en B. El equilibrio del monopolista es donde los costos marginales se intersectan con los ingresos marginales, o sea, en este punto, aquí obtenemos la cantidad que produce el monopolista y el precio que pone el monopolista va a ser el precio en que la gente está dispuesta a pagar por esa cantidad que ofreció. O sea, si nosotros vemos esta intersección en la demanda, se me perdió el mouse, ahí está. Si nosotros vemos esta cantidad en la demanda, vamos a obtener el precio que pone el monopolista a la cantidad que ofrece. ¿Ya? Si ustedes pueden ver el precio del monopolio, que es donde la cantidad choca con la demanda, es mayor al precio de competencia perfecta y la cantidad que ofrece el monopolio es menor a la cantidad que se ofrece en competencia perfecta. ¿Ya? Esto es muy importante. Elasticidad, precio de la demanda y el equilibrio del monopolio. Como nosotros habíamos visto antes, hay tres zonas de la demanda. La primera zona es la zona elástica, donde la elasticidad es mayor a 1. Después tenemos la zona unitaria y la zona inelástica, donde la elasticidad es menor a 1. Como ustedes pueden ver, donde ofrece el monopolista, que es donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, se obtiene el precio en la zona elástica del monopolista. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, después lo vamos a ver en el otro gráfico, ¿qué significa esto? Por lo tanto, dado que en el óptimo el ingreso marginal es igual al costo marginal, entonces necesariamente el equilibrio del monopolista se da en la zona elástica de la función demanda-precio. ¿Y qué significa esto? Que es el monopolista produce en la zona elástica
va a producir en la zona donde sus ingresos totales van aumentando a medida que aumenta la cantidad producida. O sea, en esta zona de aquí, ¿ya? El monopolista nunca producirá en el segmento inelástico, o sea, donde los ingresos totales van cayendo. Si el precio sube, aumenta su ingreso total y su beneficio económico, ya que los costos totales caen, que es lo que se ve aquí. Si el precio sube, sus ingresos totales suben. Nunca va a producir en esta zona de aquí. Efecto económico del monopolio. El monopolio genera una asignación de recursos ineficiente, ¿ya? Por lo tanto, corresponde a una falla de mercado. O sea, tenemos que realizar cosas para solucionar esta falla. ¿Cuáles son las 5 consecuencias principales que genera un monopolio? Primero está el efecto producto, que el efecto producto es que se genera una menor cantidad que lo que se genera en competencia perfecta. Esta es la cantidad que se produce en monopolio y esta es la cantidad que se produce en competencia perfecta. O sea, al producir menos, finalmente vamos a obtener un menor producto a que si esta firma fuese competitiva, ya que se produciría menos y finalmente obtendríamos un mayor nivel de producto. También está el efecto empleo. Si ustedes se acuerdan, hay dos tipos de factores de producción. Están los variables, que dependen de la cantidad que se produce, y están los fijos, los que son iguales independientes de la cantidad que se produce. El efecto empleo, o sea, nosotros habíamos visto en el corto plazo que el factor variable era el trabajo. Si nosotros, por el monopolio, producimos menos, ¿cierto? Nosotros vamos a estar contratando menos trabajo porque en general el factor variable se da que si yo produzco más, yo contrato más factor variables. Pero en este caso, como estamos produciendo menos, vamos a contratar menos factor variable. ¿Y qué quiere decir esto? Y si nuestro factor variable es el trabajo, nosotros vamos a contratar menos trabajadores en el monopolio y por lo tanto va a haber un mayor nivel de desempleo o que es lo mismo, va a haber un menor nivel de empleo. Ese es el efecto empleo que dice ahí, que el empleo cae. ¿Por qué? Porque al producir menos, nosotros vamos a contratar menor factor variable, o sea, vamos a contratar menos trabajo, ¿ya? Hay una pérdida de eficiencia también. La pérdida de eficiencia, como ustedes ya pueden haber visto en clase, este triangulito de aquí que dice mal, ¿ya? Esta es la pérdida de eficiencia. ¿Y por qué? Porque en competencia perfecta, el excedente al productor, este triángulo grande de aquí, mientras que cuando se realiza el monopolio, a este precio el excedente del consumidor pasa a ser este de aquí. O sea, todo esto es lo que se perdió de excedente al productor, ¿ya? Este cuerpo de aquí. Y finalmente, se me olvidó el nombre. Y finalmente el excedente del productor era esto de aquí, este triángulo. Y ahora pasa a ser todo este cuerpo de acá. Entonces se perdió este triangulito chico que nadie lo va a tener. Finalmente todo este triángulo, esto es lo que se pierde los consumidores y esto es lo que se pierde los productores, el triángulo chico. Entonces si nosotros sumamos ambas pérdidas, nos va a dar esta pérdida grande de aquí, que es el triángulo mal. ¿Ya? Y ese es la pérdida de eficiencia. Después hay un efecto precio, el efecto precio que el precio monopólico va a ser mayor al precio de competencia perfecta. Y se va a dar este efecto redistributivo y el efecto redistributivo es el paso del excedente de los consumidores, que es este triángulo de acá, hacia los productores, donde en competencia perfecta este excedente era hacia los consumidores y tras el monopolio este excedente va a ser parte de los productores. Y eso es un efecto redistributivo, el paso del excedente de uno a otro. ¿Ya? Oferta del monopolio y condición de cierre. No hay una relación matemática entre el precio y la cantidad en el monopolio, ¿ya? Sino que la oferta es solo un punto. Y la condición de cierre monopolio es muy parecida a la condición de competencia perfecta, donde si el precio en el corto plazo es menor al costo medio variable mínimo, al monopolista le va a convenir cerrar. ¿Y por qué? Porque los beneficios que obtiene no le alcanzan a cubrir sus costos variables, ¿ya? En el largo plazo, dado que todos los factores son variables,
si el precio es menor al costo total medio mínimo, al monopolista le va a convenir cerrar. ¿Ya? Esto es muy parecido a lo que habíamos visto en competencia perfecta. Aquí se hay dos gráficos. En este caso, el precio es mayor al costo medio total mínimo. Entonces aquí no hay problema. Pero en este caso de acá, el precio es igual al costo total medio mínimo, o sea que el monopolio no estaría obteniendo ganancias. Y si la curva estuviese más arriba, el precio sería menor al costo total medio mínimo, por lo tanto a la empresa le convendría cerrar. El equilibrio de largo plazo del monopolista. El monopolista puede ajustar todos sus factores productivos en el largo plazo, al igual que la empresa competitiva, donde pueden ajustar el capital y el trabajo como le favorezca más y genere una producción más eficiente. La cantidad óptima es aquella donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, como lo habíamos visto antes gráficamente, donde no necesariamente se debe cumplir el costo medio total de largo plazo mínimo. Creo que hay otro máximo. En este caso, donde el costo marginal, que esté acá, es igual al ingreso marginal, no se cumple que también se dé con el mínimo del costo medio total de largo plazo. ¿Ya? Pero en este caso, el mínimo del costo medio total de largo plazo también se da donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Esto es lo que sucedía en competencia perfecta, pero en monopolio no es necesario que eso se dé. Equilibrio a largo plazo del monopolista. Generalmente se entiende que en el largo plazo los monopolios no deberían existir. ¿Por qué? Porque no existen barreras de entrada, o porque las barreras de entrada se deberían caer dando acceso a que nuevos competidores entren al mercado, o porque sustitutos deberían generarse que le generan algún tipo de competencia. Por ejemplo, a principios del siglo XX, Chile exportaba salitre, hasta que se creó el salitre sintético, que sería su sustituto cercano, y ahí nosotros caímos. O sea, el precio del salitre cayó y dejó de ser una materia prima tan importante como lo que fue en su minuto. Pero hay casos donde los monopolios sí persisten en el largo plazo. ¿Y por qué se da eso? Porque tienen ventajas en sus costos persistentes respecto a sus competidores en el largo plazo. Por ejemplo, el monopolio natural, que lo vamos a estudiar un poco más adelante. ¿Ya? Entonces se puede dar que existan, pero generalmente los monopolios deberían caer en el largo plazo. ¿Por qué? Porque caen las barreras de entrada y nuevos competidores deberían entrar al mercado. Ahora sí, monopolio natural. El monopolio natural, los costos del monopolio natural tienen la siguiente forma. Cuando si ustedes ven, son decrecientes a medida que aumenta la producción. Por lo tanto, si una empresa aumenta la cantidad que ella produce hacia el mercado, sus costos van a ser cada vez menores, o sea, se va a estar dando cada vez de manera más eficiente y más conveniente a nosotros como compradores, porque si se genera un menor costo, debería disminuir también su precio. Y acá está el caso, imagínense que esto lo produce solo una firma, pero que entra una nueva firma al mercado, por lo tanto cada una produce la mitad de lo que se producía antes. El mercado se reparte y cada una produce lo mismo, entonces se produce la mitad de lo que producía una sola, cada firma. Si cada firma produce la mitad de lo que producía una sola, sus costos medios van a ser el doble. O mayores, no necesariamente el doble en realidad, o mayores que antes. Entonces finalmente esto se va a convertir en un mayor precio hacia los consumidores y va a ser mucho menos eficiente. Por lo tanto, en estos casos es conveniente que una sola firma realice la producción, o sea, es un monopolio natural. ¿Ya? Es un monopolio conveniente al mercado. Esa es la idea. Y la solución al monopolio. Excepto del monopolio natural y cuando se generan derechos de propiedad, los monopolios no son, como vimos antes, no son eficientes y generan pérdidas de eficiencia. ¿Ya? Entonces se tienen que realizar medidas de política económica para corregir su impacto. Las medidas más usuales son, en primer lugar, la apertura al comercio internacional. Si nosotros, como país, disminuimos nuestras barreras de entrada y dejamos que nuevos competidores o marcas extranjeras entren a nuestro mercado, esos van a competir con los productos locales
y van a empezar a destruir los monopolios existentes en bienes transables. ¿Qué son los bienes transables? Los bienes que se transan de un país a otro. Pero hay bienes que no son transables. Por ejemplo, no sé, un corte de pelo. Ya uno no transa en el mercado internacional un corte de pelo, por ejemplo. Y el segundo es la regulación de la libre competencia para bienes no transables. Los bienes que no se transan en el mercado y en donde existe un monopolio, se debe generar entidades nacionales como el Tribunal de Libre Competencia o la Fiscalía Nacional Económica que trabajen para fomentar la competencia en los distintos sectores donde pueda existir monopolio o controlar o multar donde se crea que puede haber, no sé, oligopolio o monopolio para que este deje de, o para que no hayan incentivos para que esto se genere, ¿ya? Entonces, a nivel internacional es la apertura al comercio internacional, que eso sirve para los monopolios en bienes transables, y para el monopolio en bienes no transables sirve la creación de estas entidades como el Tribunal de Libre Competencia para que legisle a favor de la competencia y así todos nos veamos beneficiados a nivel económicamente. Y por último vamos a ver la discriminación de precios. La discriminación de precios es cuando nosotros tenemos algún grado de poder monopólico y podemos decirle a una persona, por ejemplo, a ti te voy a cobrar tanto y a mí me voy a cobrar diferente. O sea que podemos diferir según las distintas personas y cobrarle a distintos precios a las distintas personas. Pero para poder realizar esto nosotros tenemos que tener algún grado de poder monopolio, ¿ya? Entonces, la discriminación de precios cobra un precio superior a los consumidores que están dispuestos a pagar más por ese bien, obteniendo parte o todo el excedente al consumidor. Ese es el fin de la discriminación de precios, dejarnos a nosotros sin excedente y que el productor obtenga todo el excedente del consumidor. También se puede vender a personas que no están dispuestas a pagar el precio monopólico, pero en general que están dispuestas a pagar mayor al precio competitivo. Entonces ahí obtener también una ganancia. Las condiciones para que se pueda discriminar es tener algún grado de poder monopólico, que ya lo dije, tener la capacidad de identificar a los consumidores y separar a los consumidores que tienen mayores preferencias por el bien versus a los que no prefieren tanto el bien, ¿ya? Porque a unos les puedo cobrar más que a otros. O los que tienen una demanda más elástica, que prefieren menos, versus una demanda más inelástica, que lo prefieren más. Y evitar la posible reventa o arbitraje, es decir, de que si yo te lo vendo barato, después tú se lo puedes vender caro a otra persona. Eso hay que evitarlo. Yo tengo que ser el único oferente de ese bien para tener este poder monopólico. Discriminación perfecta o de primer grado. Esta es la discriminación donde yo sé perfectamente cuánto tú valoras el bien. ¿Ya? Entonces te voy a cobrar exactamente lo que tú valoras este bien y así yo te voy a sacar todo el excedente. ¿Ya? Entonces las personas que lo valoran más, que son las personas más cercanas, que son las talas de aquí arriba, yo les voy a ofrecer un precio más caro y a las personas que están más cercanas al precio competitivo, yo le voy a ofrecer un precio más barato. Y voy a llegar, y mi tope va a ser justo donde se logra el equilibrio competitivo, donde a la última persona que yo le venda este producto va a ser al precio competitivo, este de aquí. Entonces así yo cubro toda mi demanda vendiéndoselo al precio en que ellos están dispuestos a pagar. Así es, las personas con una demanda más inelástica, yo le voy a comprar más, o sea, yo se lo voy a vender más caro, y a las personas con una demanda más elástica, yo se lo voy a vender más barato. Este resultado es eficiente y maximiza el bienestar total. ¿Qué significa que sea eficiente? Que no hay pérdidas de excedente como el que habíamos visto antes, que era el triángulo mal. Difiere al caso de la competencia perfecta, que también es eficiente en términos distributivos. ¿Por qué? Porque en este caso los productores obtienen todo el excedente del consumidor y los consumidores se quedan sin excedente. En el caso de competencia perfecta nosotros vimos el triángulo correspondiente a los consumidores y el triángulo correspondiente a los productores. En este caso solo la última unidad se vende el costo marginal, que es el equilibrio de competencia perfecta. Discriminación de bloques o de segundo grado. Este es el caso, por ejemplo, de las cuentas de electricidad, donde los primeros
Lo que quiere decir con tramo es que la primera cantidad que se consume se va a hacer un precio, después si yo excedo esa cantidad consumida, me lo va a vender a otro precio, si yo excedo esa otra cantidad consumida, yo lo voy a vender a otro precio. Por ejemplo, no sé, no me sé los rankings, pero de 0 a 100 megawatts lo venden a un precio, de 100 a 200 a otro precio y de 200 a 300 a otro precio. ¿Ya? Entonces así yo voy discriminando en torno a la cantidad que está dispuesta a pagar cada persona por este bien. Entonces se presenta una tabla de precios, que es lo que le decía antes, que disminuyen a medida que la cantidad de consumida aumenta. Generalmente cuando tú consumes poco te cobran mucho por ese bien, pero si tú consumes mucho te van cobrando cada vez menos. Esto permite al monopolista obtener una parte significativa del excedente del consumidor, que sería todos estos rectángulos. La cantidad que se queda al consumidor sería estos triangulitos chicos de acá. Todos estos tramos de bloques se los queda el productor. ¿Ya? Y ahí sería. También genera una asignación de recursos eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pérdidas de excedente, sino que esto se lo obtiene, todos esos triangulitos que irían aquí, se los llevaría el consumidor y todos estos bloques el productor. Nada se queda como en el aire, nada se pierde. Y finalmente la discriminación de tercer grado, esto es, por ejemplo, voy a pasar a la diapositiva siguiente, las entradas al cine, donde yo le vendo las entradas más baratas, por ejemplo, a las personas de tercera edad o a los estudiantes, y le vendo más cara la entrada a los adultos. ¿Por qué? Porque yo creo que los estudiantes y los adultos mayores tienen una valoración menor por ir al cine que los adultos que tienen mayores niveles de ingresos, entonces ellos tienen una valoración mayor por ir al cine. Y como los adultos tienen una valoración mayor, tienen más ganas de ir al cine y yo les cobro más, y así incentivo a los jóvenes cobrándole menos que vayan al cine. ¿Sí? Entonces el monopolista vende su producción en más de un mercado. En este caso los jóvenes y los de tercera edad, o sea, los estudiantes y los de tercera edad serían un mercado y los adultos serían otro mercado. O los estudiantes un mercado, los de tercera edad otro y los adultos otro. Y así yo le vendo a precios distintos a cada uno. El monopolista maximizador de beneficios, su ingreso marginal debe ser el mismo en todos los mercados. ¿Por qué? Porque si el ingreso marginal es mayor en un mercado que en otro, yo voy y le vendo más al mercado donde tengo el ingreso marginal mayor. Entonces la condición de equilibrio es que los ingresos marginales se igualen entre todos los mercados. Así, la cantidad total producida a nivel de industria es la suma horizontal de todos los ingresos marginales de cada mercado. Entonces yo aquí tengo el ingreso marginal del primer mercado, yo tengo el ingreso marginal del segundo mercado y el ingreso marginal de la industria es la suma horizontal, que está de aquí, de todos los mercados individuales. ¿Ya? Se cobra un precio mayor a los clientes cuya elasticidad de precio de la demanda es menor. Entonces, como habíamos dicho antes, los clientes con demanda más inelástica, que serían los adultos, se les cobra más. Y los más elásticas, que son la gente con menores ingresos, generalmente los adultos mayores o los estudiantes, se les cobra un precio menor. Y esta de tercer grado, este tipo de discriminación, lleva a una producción y consumo ineficiente y un traspaso de excedentes desde el consumidor al monopolista. En general, el bienestar total es menor que en el caso de competencia o de discriminación perfecta. Al ser ineficiente, el bienestar total que se genera es menor al de competencia perfecta o al de discriminación perfecta. ¿Por qué? Porque en esos casos no habían pérdidas de excedentes. Aunque hayan efectos distributivos distintos, no hay pérdidas de excedente, entonces el beneficio total, productor más consumidor, es mayor en esos casos que en la discriminación de tercer grado. Pero si nosotros comparamos este tipo de discriminación con el monopolio, puede ser que este genere mayor beneficio social que el monopolio, que es donde se vende solamente al precio monopolio. Mientras más bloques tenga y una mejor discriminación se realice, más eficiente será el resultado. Mientras más mercados yo tenga, más eficiente será esta discriminación. Y esa fue la clase de hoy día. Que les vaya muy bien en las pruebas que se vienen ya los exámenes. Así que eso, cualquier duda ustedes saben que me pueden escribir y nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya bien.